Un saludo cordial para cada uno de ustedes, mis apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Sábado. Espero que por la voluntad del Señor cada uno nos sintamos bien porque tenemos vida y esto es un regalo grande del cielo. Un feliz día del Señor para cada uno de nosotros, mis hermanos en la fe. Para ahora, Dios hace lo que tú y lo que yo no puedo hacer. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y leeremos también en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. En el capítulo 2 del libro de Gálatas, Pablo se refiere a un viaje a Jerusalén. El apóstol nos cuenta que Tito no era circuncidado. ¿Recuerdas, querido, que la circuncisión se hacía al 8º día del recién nacido y era cortar el prepucio de la parte privada del sexo masculino? Y esta había sido como señal que Dios había dado entre Abraham y su descendencia para que sirviera de símbolo que eran los escogidos de Dios y que ellos tenían al Dios del cielo, al Dios del universo, como el Dios verdadero. Habían ciertas divergencias con Pedro. Finalmente afirma que los justificados no viven en pecado. Entonces, todo aquel que era judío tenía que ser circuncidado. Y que más tarde también la Biblia nos señala que la circuncisión debe ser la del corazón, es decir, quitar toda inmundicia. Pablo explica que no existen dos evangelios diferentes, uno para los circuncidados y otros para los no circuncidados. Como Pablo presenta en los capítulos 3 y 4, tanto judíos como gentiles son salvos por la fe y no por las obras de la ley. El mensaje para ambos grupos era el mismo. Solo difería la condición anterior de aquellos a quienes se les dio el mensaje. Nos encontramos con un Pablo que resistió al apóstol Pedro. Ya te diste cuenta entonces que aquí en las Sagradas Escrituras nos está presentando un caso entre dos apóstoles que tienen una pequeña divergencia, pero que también nos dará la lección de cómo abordar estas situaciones en las que a veces nosotros no estamos de acuerdo como hijos de Dios. Y que aunque no estemos de acuerdo, y aunque una de las partes sea la que toma al final, en conclusión, las decisiones, no tenemos nosotros que por eso permanecer enojados, porque ya entonces nosotros caeríamos en pecado. Aquí nos enseñará entonces. Pedro, él se había vuelto reprensible. ¿Qué es lo que había ocurrido acá? Ya se había tomado una decisión acerca de las ceremonias. Pablo, como apóstol, justifica su argumento de no exigir que los gentiles fueran sometidos a las prácticas rituales judías. Esto de la circuncisión ya había terminado, ya no era señal más de ser uno de los de Dios. Esto había terminado, había caducado. Entonces Pablo estaba predicando esto y en un consejo de los apóstoles se decidieron qué cosas realmente eran fundamentales que se practicaran y qué cosas únicamente eran ritos que ya no tenían razón de ser. Ya ellos habían consensado. Pablo, Bernabé y otros 2 hermanos fueron elegidos para llevar la decisión del concilio a Antioquía, por el hecho de que Pedro haya sido favorable a la decisión y sin duda haber concordado con ella. Difícilmente se podía decir que había una controversia entre él
y el apóstol Pablo. Ambos estaban de acuerdo, por lo menos en cuanto a los principios generales. Esta decisión clara e inequívoca fue la base de la reprensión del apóstol Pablo hacia el apóstol Pedro. El modo de actuar de Pedro, Bernabé y de otros judíos causaba confusión y división en la iglesia. La reprensión fue pública porque la ofensa había sido pública. Todos o casi todos estaban involucrados. Posteriormente, Pablo escribió a Timoteo afirmando que una reprensión pública para el pecado manifiestamente público es eficaz a fin de disuadir a otros de seguir el mismo camino. Ahora bien, hemos de tener en cuenta algo muy importante. Quien está reprendiendo no es cualquier persona, es el apóstol Pablo, que no es un crítico consuetudinario, sino un misionero comprometido con la causa del evangelio. ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando el apóstol Pablo le hace la reprensión? Y aquí quiero que nos detengamos, queridos, nosotros como hijos y como hijas de Dios. No precisamente tenemos que estar de acuerdo a veces con todo lo que la otra parte en la iglesia está diciendo, pero el que no estemos de acuerdo no nos da el derecho a nosotros de agredir a otras personas. Y esto va y funciona en cualquier tipo de área de la vida, no precisamente dentro del cuerpo de Cristo, en cualquier área, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en el medio donde tú te desenvuelves. ¿Por qué, querido? Porque Dios nos ha dado a los seres humanos la capacidad de podernos comunicar, de conversar y aceptar cuando yo no tengo la razón. Y aceptar también el punto de vista de otra persona. Y eso no quiere decir que yo voy a ser enemiga de la otra persona o que ya no le voy a hablar. Me encanta aquí cómo resolvieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo esta aparente divergencia que tenían. Veamos la actitud de Pedro. Él aceptó su error y no hizo ningún intento de justificarse ni de excusarse. Esta reacción concuerda con lo que se esperaría de Pedro después de su gran confesión. Antes no hubiera sido así tan fácil de que Pedro hubiera aceptado esta reprensión y lo hubiera hecho de manera mansa y humilde. Antes me imagino que hubiera sacado la espada otra vez y tratado de atravesarle o cortarle las orejas o la cabeza al apóstol Pablo. Pero entre los cristianos no debemos proceder de esa manera, querido. Y esto es lo importante aquí, uno de los puntos importantes en esta lectura, que no es necesario que a veces estemos de acuerdo con todo y en todo con los demás, pero debemos demostrar diplomacia y más que diplomacia, especialmente en el cuerpo de Cristo, de qué realmente y en quién nosotros hemos creído. Es decir, la confianza en el Señor me lleva también a mí a un grado en que hay un momento en que tengo que ceder para que otro también crezca o la opinión de otro pueda prevalecer. ¿Por qué? Porque está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Así de sencillo. Así que esta reacción concuerda entonces con la transformación que Pedro había sufrido ya. Después de que había negado a Jesús, ahora viene arrepentido de su mal. Y mira aquí cómo reacciona. Ya no saca la espada para quererle quitar la cabeza a un fulano, como lo hizo cuando a Jesús lo arrestaron, que sacó la cabeza y le cortó la oreja a un siervo de un centurión, a Malco. Pero según algunas personas, comentaristas, dicen que cuando saca su cuchillo, su espada, no es la oreja la que le quiere cortar, sino la cabeza. Pero podemos ver entonces ahí, querido, que cuando hemos llegado a Cristo y Cristo mora en nosotros, nuestros gustos, nuestros impulsos y todo ya están sujetos a Él. El verdadero evangelio impacta tanto a los oyentes como a los hablantes, a las ovejas como a los pastores. La predicación de Pablo fue también el gran tema de la reforma, del que hablamos nosotros ayer, de la justificación por la fe. No necesitamos entonces de obrar de tal manera que compramos la salvación, porque ya no sería salvación.
La salvación es un regalo de Dios, querido. Es gratis. Jesús pagó el precio por ti, te redimió, te volvió a comprar, porque Jesús era el dueño tuyo por creación y el mío. Pero no, Adán le cedió todo, los derechos de la humanidad, a el enemigo tuyo y mío, que es Satanás, la serpiente antigua. Entonces viene Jesús nuevamente como un segundo Adán para recuperar tus derechos y mis derechos. Qué lindo es Dios, querido. ¿Qué es la justificación por la fe? La escritora y sierva de Jesucristo, Elena de White, dice en el libro Testimonio para los Ministros, página 456, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre, por la mujer. Cuando dice acá hombre se refiere a todo, niño, niña, anciano, adulto. Entonces es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. La fe es indispensable, querido. Todos necesitamos tener fe en algo o en alguien. El hombre sin fe es muerto que camina o vivo que destruye. La crisis de la fe es una calamidad que no puede ser superada por nada. ¿En qué consiste entonces la fe que salva? ¿Cómo se adquiere y se desarrolla? ¿Cuáles son los frutos de sus beneficios hoy en la actualidad? ¿En quién debemos de creer nosotros para ser salvos? San Juan 3:16 dice, un versículo muy apreciado por todo el mundo. Me gusta. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Para que, si tú crees, querido, los que creemos, seamos salvos. ¿Verdad? No nos perdamos, tengamos vida eterna. Hay una única manera como nosotros podemos ser justificados. Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por medio de quién nosotros somos justificados? Por medio de Jesucristo. Pero tú te preguntarás entonces, ¿qué es esto de la justificación? Bueno, esta palabra tiene diferentes competencias donde la podemos utilizar. Se utiliza en cuanto a los argumentos que se puedan hacer frente a dar las disculpas por algo que está pasando, que se está haciendo. Puede ser utilizado también en la escuela cuando los niños faltan a clases o las ausencias o las tardanzas. Dice, bueno, tráigame una carta donde venga firmada por los padres y si es que ha estado enfermo también por los médicos. Hay justificaciones médicas también, en donde el profesional de la salud da fe de que esa persona va a estar excusada, disculpada, perdonada de no asistir al trabajo o a un evento determinado por su condición de salud. Entonces ahí el médico, en esa justificación médica, lo que hace es dar fe de acuerdo a su conocimiento de que lo que dice es. También es utilizada muchas veces en el área legal. Para el caso ahorita también la utilizan las personas, los digitadores, ¿verdad? Como las medidas que se toman y los estándares para elaborar textos y establecer, ¿cómo se llama?, márgenes para que todo se vea la composición muy adecuada, ¿verdad?, a regla. Pero nosotros también hemos escuchado que la justificación también se utiliza aquí en la teoría del conocimiento, dentro de filosofía, que toma 3 aspectos importantes para hacerse la justificación. Y una de ellas es la experiencia, el razonamiento y el conocimiento. Para el caso de la que nos interesa ahorita a nosotros es cómo la Biblia describe a la justificación. Justificación procede del latín justificatio, que puede traducirse como la acción y efecto de hacer justo algo. Y está compuesta por 3 vocablos. Justus, que significa justo, el verbo facere, que es equivalente a hacer, y el sufijo sion, que se emplea para indicar acción y efecto. En conclusión, la justificación, etimológicamente hablando, es la acción y efecto de hacer algo justo.
Es una noción que permite referirse al proceso y al resultado de justificar. Este verbo, por su parte, está vinculado a demostrar una cosa con pruebas o explicar una acción, un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos, o probar también que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Eso es precisamente lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú que has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor personal. Entonces Jesucristo, cuando Satanás, que es el acusador de los seres humanos, el acusador tuyo y mío delante del cielo de Dios el Padre, viene y dice, fulana y sutano son unos tremendos pecadores, porque ¿quién de nosotros no hemos pecado, querido? Todos hemos caído en el pecado. Solamente por la gracia de Cristo que podemos mantenernos en realidad a salvo. Pero mientras vivamos todavía, necesitamos estar sometida nuestra voluntad a Cristo para que Cristo pueda hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, cuando, por ejemplo, Satanás acusa a X persona y le dice, este es un tremendo pecador, y dice que aceptó a Jesucristo, pero mira, aquí en la vida está registrado todos los pecados que cometió. Entonces viene Jesucristo. Y después que Satanás ha acusado, Jesucristo se presenta delante de Dios el Padre, levanta sus manos y le dice a su Padre, Padre, aquí estoy, mira mi sangre, mi sacrificio. Ya no mires a X persona, la que está siendo juzgada por Satanás. Mírame a mí, porque esta persona me aceptó mi sacrificio expiatorio en su vida. Entonces Jesús nos cubre, querido. Y cuando nosotros somos presentados delante de Dios, Dios no te mira a ti, querido. Esta es una noticia maravillosa. No mira a Verónica, la pecadora, sino que Dios el Padre ve a Jesucristo. ¿Sí? Porque has reconocido el sacrificio de Cristo. Has hecho un pacto con Él. Y has caminado en novedad de vida nueva. Es maravillosa. Esta es una noticia fantástica. Y quiero decirte, querido, que muchas personas todavía no han comprendido que la justificación por la fe es gratis. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios debemos de estar bien en claros y salir de esta confusión. La primera es que podemos nosotros fijarnos y confiar en la gracia plena y fijarnos en nuestras propias obras. Veamos esta primero. Si nosotros nos fijamos primero en nuestras propias obras, como dice en Santiago, que si nuestro hermano o nuestra hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, vaya en paz, calentados, sí, pero no le damos las cosas que necesitamos, ¿de qué aprovecha la fe que decimos que tenemos? Dice. Entonces Santiago dice que son importantes las obras. Pero veamos dos cosas de las cuales tenemos que estar bien claros. Número uno es el de fijarnos en nuestras propias obras buenas que hacemos, confiado en alguna cosa que pueda hacerse para ponerse en armonía con Dios y nuestras propias obras, confiando en que si estamos procurando nosotros llegar a ser salvos por las buenas obras que nosotros hacemos, es una equivocación, es un imposible, ¿verdad? Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y de pecado. Solamente la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos, una vida perfecta. ¿Por qué? No porque lo sea, sino porque Dios el Padre ve a Jesucristo en ti y en mí. El otro error que a veces nosotros podemos cometer, y muy peligroso, es que por la fe que tenemos en Cristo, podemos creer que esto nos exime de guardar los mandatos del Señor. Que esto, aunque pareciera opuesto, debemos de recordar que solamente por la fe en Cristo somos hechos participantes de la gracia de Cristo. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor,
Es la verdadera prueba del discipulado. En vez de eximirnos de la obediencia, la fe, y únicamente ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. No ganamos entonces la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios, que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. La así llamada fe en Cristo, que según algunos dicen nos exime de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino es presunción. Y presunción viene de presumir, aparentar lo que yo no soy. Me gustaría darte esta cita de este reformador Martín Lutero. Dice, si Él, es decir, hablando de Jesucristo, es el único que puede quitar nuestros pecados, no podemos serlo nosotros ni nuestras obras, pero las buenas obras siguen a la redención como el fruto que crece en un árbol. Todo aquel, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:3, que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque somos nosotros, querido que me escuchas, mi amado oyente, hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza en Él, ¿verdad? Así que Dios tiene condiciones bajo las que ha prometido limpiarnos y perdonar nuestros pecados. La confianza perfecta en Dios capacita a que podamos nosotros afrontar dificultades en las circunstancias más penosas de la vida, aun cuando los sentimientos sean deprimidos o poco menos que triturados. Entonces, la fe no es un sentimiento, querido. Es un principio de yo poner mi confianza en las promesas del Señor, en las promesas de Cristo. ¿En qué se basa entonces la fe genuina? Esa fe que salva, querido. Así que la fe, dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, es por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿De lo que me dice un dirigente espiritual? ¿Un pastor? ¿O de lo que me dice un sacerdote? ¿Un clérigo? ¿O un anciano? No, mi amado, con mucho respeto a ellos hablo. No, la fe viene por el oír de lo que dice la voluntad de Dios, que está aquí escrita en su palabra. Entonces, no sé si te recuerdas en este episodio de que están los discípulos en una barca y ven a Jesús que viene caminando sobre el mar. Entonces el apóstol Pedro, todo el mundo afligido creyendo que es un fantasma. Imagínate, desde tiempos antiguos se han creído en estas cosas espiritistas del demonio. Entonces le pide, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y ahí va Pedro, ¿verdad? A caminar, y empieza a caminar. Pero ¿qué pasa? Al poco rato empieza a hundirse, y aunque era un experto nadador, porque era un pescador, experto en todo eso, pero ¿qué pasó? Se estaba hundiendo. Entonces, al momento que Jesús extiende la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe. El temor que Pedro tuvo al mar turbulento lo hizo dudar del poder de la palabra de Cristo, cuando le dijo, ven. Así que esa fue la causa por la cual Pedro comenzó a hundirse, la duda en Cristo Jesús, en sus promesas, en todo el sacrificio expiatorio que Él hizo. No debemos de dudar nosotros. Y para ti, querido oyente que me escuchas, que todavía no has abierto tu mente, no has aceptado el sacrificio de Cristo, está allí. Tu salvación es gratis. Ya Jesús pagó todo por ti. Pero solo tú puedes hacer ese sacrificio en tu vida. No vale que tu esposa o tu esposo haya aceptado a Jesús en tu corazón. No vale para ti. Claro que te alegras por la vida que ellos viven en Cristo Jesús, la vida nueva. No vale que tu hijo haya aceptado a Jesús y que tú como su madre o como su padre no lo hayas hecho. Por el amigo más amante que tengamos, más querido, no vale que él ya haya aceptado a Jesús en su corazón y tú no lo hayas hecho. Porque esto es como quien dice, como que te dijera yo en este momento,
vaya a Almacenes Simán o a Failines o a Walmart y compre, por ejemplo, un piano. Y tú vas, recoja un piano y vas, llegas a la tienda y dices, vengo a recoger un piano que me han regalado. Y te dicen, enséñame la factura. Pues no te lo dan porque simplemente no llevas la factura. Pero es diferente cuando yo te diera un recibo en donde dice que yo he pagado un piano para ti. Y tú vas a Failines, a Almacenes Simán o a Walmart, a cualquiera que sea, del más famoso que hay allí en tu país. Vas con la factura y dice, vengo a recoger, aquí está este papel, este recibo, vengo a recoger el piano que ha comprado fulana de tal y aquí está el recibo. Inmediatamente te lo dan. No hay para dónde. Así funciona el sacrificio de Cristo, mi amado. La muerte expiatoria de Cristo ya se hizo. Ya tú estás comprado, ya estás redimido. Pero eso no tiene efecto en ti para salvación si tú no decides aceptar ese sacrificio. Te invito, mi amado. ¿Qué te detiene? ¿Hay algo, alguien que te está deteniendo? ¿O tus propias ideologías o filosofía? ¿Tu propio orgullo? ¿Tu egoísmo? ¿O tu propia incapacidad que crees que no vas a cumplir? No te preocupes por eso, querido. Precisamente eso es la justificación. Somos declarados justos, aunque no lo seamos, así como estamos de sucios y de horribles. Bendito sea el Señor por ese sacrificio maravilloso que hizo en la cruz del Calvario. Pero tienes que hacerlo efectivo. Te invito, en el nombre del Señor, a que hagas efectivo ese pagaré, ese recibo que ya está pagado. Solo tienes tú que recibirlo y reclamar esa salvación. Que Dios te bendiga abundantemente. Es mi deseo y oración que hagamos arreglos en nuestra vida. El tiempo es corto, querido. Y sí, podemos hacer planes para 100 años, pero tenemos que vivir como que fuera el último día de nuestra vida, para que tengas derecho a la vida eterna. Jesús te ama tanto, no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo quiere, aquí nos encontramos mañana. Amén.